Sí, vamos a empezar. Vamos que se conecten todos los alumnos. Vamos a probar el audio. No. Buenos días a todos, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, esperen un momentito que admita a todos sus compañeros. Sí, sí. Miren, cuando tengamos 2 horas, sí voy a pasar lista. Cuando tengamos 1 hora, realmente no necesito que me pongan en el chat, por favor, después de su nombre, presente y su campus. O sea, presente, guión y su campus, por favor. Ok, para los que acaban de entrar, les repito a sus compañeros, van a poner la palabra presente, después de su nombre pongan presente y seguido de su campus, por favor. Ok, bueno, mientras hacen eso, hoy vamos esta semana, si ya checaron su plataforma, ya les subí lo que es el tema de esta semana. Esta semana vamos a seguir viendo lo que son las fuentes del derecho, vamos a ver ahorita las características de las normas. Vamos a tener, yo creo que como a las 8:30 vamos a hacer lo de Kahoot, nada más que entren la mayoría de sus compañeros. Y vamos a analizar los casos prácticos también. No creo que me dé tiempo hoy, yo creo que vamos a analizarlos ya cuando tengamos 2 horas el jueves, pero sí quiero empezar con el tema que nos dejamos. Vamos a compartir las pantallas. Un documento, escritorio. Bueno, y otra cuestión, realmente su plataforma también es como nueva para mí, entonces les quité algunas cosillas de que según yo ustedes ya no ven, como había un quiz de valoración que ese no había editado, en fin, ya según yo esta semana ya está todo correcto. Hay algunas lecturas que sí sería bueno que las lean porque les va a servir como para el tema de toda esta semana. Okay, vamos a compartir las pantallas. Ok. Ustedes ya ven mi pantalla, ¿verdad?
Chicos, ¿me escuchan bien? ¿Ustedes saben si me escuchan? Ok, Sí, la escuchamos. gracias. Ok, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya vimos. Acuérdense que vimos en sí que es el derecho, o sea, como tal el concepto que busca el derecho, el bien común, una paz social, una justicia social. Aquí vimos también lo que es el derecho como una ciencia. Vimos que hay unas disciplinas jurídicas especiales y unas disciplinas jurídicas auxiliares. Aquí se acuerdan que vimos también lo que es el concepto de las normas. Y el sentido de las normas, que son dos sentidos, el sentido estricto y el sentido amplio. En sí, prácticamente de las normas vimos los tipos de normas, que se acuerdan que eran normas religiosas, normas jurídicas, normas sociales. ¿Y cuál era la otra? Recuérdenme. Morales. Moral. Entonces, ok, dentro del derecho, aparte de esas normas, acuérdense que esos son tipos y hay características. Vamos a ver también lo que son las características de las normas. Pero antes de entrar a lo que es la característica de la norma, quiero que entiendan también un concepto que es importante dentro de este concepto de normas, que son las leyes naturales. Las leyes naturales, como su nombre lo premia, viene del derecho natural. O sea, prácticamente es este conjunto de normas que los hombres deducen de su misma intimidad, o sea, de su propia conciencia, y que estiman como expresión de la justicia en un momento histórico determinado. Prácticamente estas leyes naturales es como cuando, acuérdense que hablábamos también que muchas de las normas se basan en la moral y en las religiosas también. Entonces, anteriormente las leyes naturales, pues prácticamente es este momento histórico en el ser humano que proviene como que dentro de tu ser y dices, bueno, esto es bueno y esto es malo. Las leyes naturales, pues prácticamente una ley natural, pues es que tú quieres vivir, ¿no? Entonces, una ley natural, pues es como no matarás, ¿no? Entonces, estas leyes naturales prácticamente son expresadas dentro de un término moral y religioso. Son como este tipo de sentimiento de lo justo y de lo injusto, por eso se viene mucho o viene pegada a lo que es la moralidad y a lo que es también las normas religiosas, porque pues estas leyes prácticamente pues es para que todos los seres humanos convivan también de una forma sin problemas de convivencia. Así que bueno, ya vimos lo que son las normas morales, sociales, religiosas y jurídicas, y vamos a ver ahorita lo que es las características de las normas. Hay algunas personas que ya vieron este tema específicamente hablando, que alguna vez tuvieron clase de Derecho en su preparatoria, o bueno, no sé dónde más lo pudieron ver, pero hay características de las normas. Son exactamente unilateralidad, bilateralidad, interioridad, exterioridad, imparcialidad, coercibilidad, autonomía y heteronimia. Son estas características. Vamos a ver como tal cada una de estas características. Pero esto no lo tengo, lo tenía como actividad, pero yo creo que lo vamos a ver mejor acá. ¿Alguien tiene alguna idea de algún concepto de estas características? ¿Alguien se acuerda alguna vez haberlas visto o algún comentario sobre estas características? ¿Alguien sabe a qué se refieren? ¿Puedo un poquito yo mismo? A ver, Arenagua. No. Sí, la coercibilidad es que están obligados a hacerlas. Bilateralidad es que hay dos lados, o sea, el que demanda y el que tiene que cumplir la norma. Unilateralidad es que solo vienen las normas de un lado. ¿Y qué otras?
Es autonomía. posible, imposible, autonomía, heteronomía. Heteronomía. Me acuerdo del concepto, pero mejor que lo diga alguien más. No te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Les voy a abrir el libro. De hecho, este libro que voy a abrir tiene varios temas de lo que estamos viendo ahorita nosotros. Pues, está en su plataforma. Pregunta, ¿ustedes ven el libro o ven la presentación de PowerPoint? Es que no sé qué está compartiendo. La presentación de PowerPoint. Ok. Entonces, compartir el video. Vamos a compartirles. Aquí vemos, no creo que ya están viendo el libro. Estas características de las normas, vamos a ver primero lo que es unilateralidad. Como dijo su compañera, la unilateralidad consiste en que estas normas no prevén la existencia de un sujeto facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta norma. Como tal, cuando vean la materia de contratos, porque sí les va a tocar lo que es contratos civiles, derecho civil y contratos internacionales, ustedes van a ver que los contratos también tienen ciertas características, entre ellos unilateralidad y bilateralidad. ¿Qué quiere decir prácticamente unilateralidad y bilateralidad? O sea, que la unilateralidad prácticamente puede vivir solo sin necesidad de que exista otra cosa o otro contrato u otra persona que faculte a esa norma. En el caso de un ejemplo, aquí le ponen un poder notarial. ¿Por qué? Porque los poderes notariales, los convenios o los contratos como tal existen sin necesidad de estar atados a algún otro contrato o convenio o poder. ¿Por qué se pone esto? Porque sí hay garantías, por ejemplo, la garantía de prenda es un contrato que no puede existir sin necesidad de existir otro previo. Por eso se clasifican también como normas unilaterales y bilaterales. En esta situación, las normas unilaterales pues son las que pueden existir solamente ellas mismas sin necesidad de apegarse a otros, solas, individuales. Por eso te ponen como ejemplo los contratos, los convenios y los poderes. Pueden existir muchos más, pero los más comunes en derecho son este tipo de situaciones que son unilaterales. La mayoría de los contratos, los convenios, la mayoría de situaciones como tal en derecho son unilaterales. Sin embargo, vamos a ver que también hay una bilateralidad en las normas. Estas bilateralidades contemplan la existencia de un derecho que es desprendido de una obligación o viceversa. Prácticamente le da a un sujeto autorizado para exigir el cumplimiento de una obligación. Vamos a ver otra vez un ejemplo de contrato. ¿Por qué se ponen ejemplos de contratos? Porque es lo más fácil para entender esta clasificación o característica de las normas. En un contrato de compraventa, el vendedor tiene la obligación como tal de entregar un bien y el comprador de pagarlo como tal. O desde otro punto de vista, si el vendedor recibe el dinero, el comprador tiene la obligación de exigirle que le entregue el bien. ¿Cuál es esta situación? Una bilateralidad. En la cuestión de contratos, cuando ustedes vean ese tema que va a ser como por cuarto semestre, van a saber que los contratos tienen muchas características. No el hecho de que sea, por ejemplo, unilateral, no quiere decir que tampoco sea bilateral ese contrato. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, si ustedes vieron los contratos como tal, en general, son unilaterales, pero también los contratos son bilaterales dependiendo del tipo de contrato. Aquí, por ejemplo, los contratos de compraventa, los contratos de arrendamiento, los contratos de trabajo,
todos esos son bilaterales. ¿Por qué? Porque intervienen, como tal, no es que intervienen dos personas, sino que más bien es, contempla que es desprendido de una obligación o derecho. Como tal, en los contratos de compra-venta, pues hay dos personas involucradas, pero en sí lo que hay son dos obligaciones. Hay una obligación yo de comprar, en este caso de que yo sea el comprador, el otro me tiene que, el vendedor me tiene que entregar el bien a cambio de que yo le dé un dinero. Entonces son contratos que conllevan dos obligaciones interpuestas. En el caso de arrendamiento es exactamente lo mismo. El arrendamiento saben que es pues las rentas, ¿no? Entonces, en estos contratos bilaterales, pues no solamente es que intervienen dos personas, y eso quiero que quede muy claro, sino más bien que intervienen derechos y obligaciones de ambas partes, porque pueden intervenir dos personas, pero en una de esas personas no tiene obligaciones y derechos, como hay ciertos tipos de contratos, como repito, puede ser en la garantía. En la interioridad como tal es que en el actuar del individuo lleva toda la intención para cumplir una determinada norma. Como tal, es que no importa el resultado de la conducta, sino que la persona actúe de acuerdo a su propia conciencia, de lo que él considera bueno o malo. Aquí, por ejemplo, entran mucho las normas pues, religiosas, si se dan cuenta. La interioridad como tal se basa mucho en lo que es bueno y malo, entonces se va como con la moral también. Y aquí te ponen un ejemplo. El ejemplo es contraer matrimonio dos veces distintas. Como tal, ustedes saben que contraer matrimonio dos veces distintas es un delito, ¿verdad que lo saben? Entonces, como tal, sí hay una pena, pero anteriormente tú sabes que está mal casarte dos veces. O vamos a decir, por ejemplo, si tú estás casado y tú engañas a tu esposa, por ejemplo, y dices, no, ¿sabes qué? Ya me separé, pero bueno, tengo una concubina. Saben que el concubinato, pues es pues, la relación como marital, que no estás casado, pero bueno, tienes una relación de una persona que vive contigo. Aquí en Veracruz son después de 5 años como tal, que se considere como concubinato, o que tengas hijos con esa persona. Sin embargo, ¿cómo se pierde esta cuestión del concubinato si una de las personas está casada? Entonces, interiormente hablando, no es que esté penado, sino que más bien tú sabes que está mal el hecho de engañar a la persona, o en este caso a tu esposa, diciendo que no estás casado y entonces estás con otra persona viviendo en concubinato. La interioridad, pues es más que nada que tú sepas, no importa el resultado de la conducta, sino más bien que tú sabes si está mal o está bien lo que estás haciendo. Este es el punto de la interioridad. En este caso, en exterioridad, pues es totalmente lo contrario. Estas normas como tal no entienden la intención del sujeto, sino que se enfocan en el resultado material de la conducta. En la interioridad, pues es lo contrario. Viene del interior y no importa el resultado. Y en la exterioridad importa el resultado y no importa si viene dentro de ti, dentro de tu intención hacerlo. En este caso, por ejemplo, ponen al tipo de normas que no le interesa si una persona mata a otra que se encuentra en fase de una enfermedad terminal y sufría mucho. Esto, de hecho, es considerado, aquí en México todavía está penado. Hay países que no tienen penado esta muerte por misericordia, que tiene un nombre que se llama eutanasia. Y bueno, aquí la cuestión es que dicen, no importa que tú la mataste, digámoslo así, por misericordia de que ella no sufriera. Aquí lo importante es que lo mataste, o sea, la acción final, ¿no? En este caso de la eutanasia, si alguna vez han escuchado este término, pues es matar a la persona con dignidad, que le llaman, es parte de los derechos humanos también. Sin embargo, muchos países tienen penado esta situación. México es uno de esos países. Otra cuestión también puede ser, es muy parecido, lo del aborto. El aborto como tal, acuérdense que todavía sigue penado, y no importa si, pues digámoslo así, no tenías, hay abortos que ustedes saben que son por descuidos o que son naturales, entonces esos no tienen pena. Sin embargo, por ejemplo, hay situaciones en las que hay agravantes en los
en los embarazos y bueno, yo quiero abortar porque, pues digámoslo así, tengo problemas en mi vida, no lo quiero, etc. Entonces, como tal, lo que importa no es, la intención, sino más bien que tú estás abortando sabiendo que es un delito como tal. ¿Alguien me puede decir algún ejemplo que se le ocurra en una norma exterior? O sea, que no importe la intención del sujeto, sino más bien como que el producto final. No hay muchos. Vamos a ver quién alza la mano. Estoy viendo ahí. Desactivé mi cámara, a ver. Ok, primero Yaret y luego Carlos Miguel, por favor. Un ejemplo podría ser las personas que, bueno, que luego matan a su esposo cuando, no sé, que encontraron violando a su hija o algo así. Podría ser. Sí, es muy buen ejemplo, de hecho. Pues, Gracias. sería- A ver, Carlos y luego Kevin. También la defensa personal, ¿no? Puede ser que, bueno, creo que si mal no recuerdo aquí también es que si digamos alguien te quiere robar, pero tú terminas lastimando al ladrón, el ladrón te puede demandar, ¿no? Porque lo lastimaste. Sí, te refieres a la legítima defensa, pero sí, prácticamente la legítima defensa, por ejemplo, es algo complicada porque hay ciertos parámetros para justificar la legítima defensa. Aquí en México, por ejemplo, no sé si se acuerdan de un caso hace años en el México Distrito Federal de unos asaltantes que entraron a la casa de unas señoras ya grandes y las señoras pues prácticamente estaban no armadas, sino más bien que pues eran fuertes las señoras todavía y lo terminaron torturando y terminaron matándolo creo que a palazos o no me acuerdo si tenían un bate y la cosa es que al otro día pues ya que llegó la policía, ya llamaron a la policía y el chavo, porque era un chavo, estaba muerto y había tenido signos de torturas. Entonces, ¿qué sucedió con esas señoras? Las llevaban a la cárcel, al final de cuentas cometieron un homicidio, porque ellas argumentaron legítima defensa, sin embargo, pues el chavo no iba armado cuando entró a robar, y ellas lo torturaron, ¿no? Es un caso de discutir, pero así sucedió. Ay, no veo quién más está alzando la mano, por favor, ilústrenme. Voy a dejar de compartir porque no lo veo. Kevin, Adelante. otra de exterioridad puede ser la vestimenta o el corte de cabello en el servicio militar. ¿Por qué? Explícame por qué. Pues ya sería porque representa las formas y sentidos exteriores que poseemos, de tal manera que lo principal es lo que se observa a la vista. Por eso es la vestimenta o el corte de cabello, no sé, en la escuela o en la milicia. Es que, gracias. Fíjate que yo siento que ahí sí no, en cuestión de vestimenta, no aplica en la exterioridad. ¿Por qué? Porque en sí acuérdense que en esta situación de las normas es interior o exterior. Entonces, ¿qué es interior? Que importa tu intención y en el exterior no importa tu intención, sino el resultado. Como tal, se enfoca mucho más en lo que es contratos y delitos para que lo entiendan mejor. La vestimenta no aplica aquí. Arenagua. Podría ser cuando un doctor o un anestesiólogo se pasa de anestesia y lo meten a la cárcel por muerte. Sí, sí, así es. Generalmente los homicidios imprudenciales, que son prácticamente sin intención, así se llaman, tienen otro nombre, pero bueno, acuérdense que es dolo y sin dolo. Entonces, prácticamente sí, este tipo de situaciones de homicidios imprudenciales entran dentro de la exterioridad. O sea, no importa si tu intención no fue matarlo, al final mataste a la persona. Y también pasa, por ejemplo, gracias a Elena, y por ejemplo también pasa cuando tú atropellas a la gente
Digo, uno más fácil que lo han visto todos los días, cuando tú atropellas a alguien y ese alguien se murió. Obviamente tu intención no era matar a la persona que atropellaste, fue un accidente imprudencial, fue sin dolo. Sin embargo, el resultado final es que se murió la persona. Entonces, estas características van por ahí. O sea, no importa la intención como tal, si tú no querías hacerlo, la mayoría de los delitos, por ejemplo, toman este sentido también como un agravante o atenuante en los delitos. O sea, agravante es que lo agravan y atenuante pues es que bajas, ¿no? Bajas la intención. Sin embargo, al final lo que importa es el resultado. Ya sea tu buena fe, tu mala fe, tu dolo, su dolo. Acuérdense que también, y eso lo van a ver en contratos, tiene que existir el principio de buena fe en todos tus actos jurídicos. Generalmente se versionan en los contratos. ¿Por qué? Porque si tú haces un contrato de mala fe, te pueden deshacer tu contrato. Contratos, convenios, hasta tu matrimonio, por así decirlo, también entra en unas causales que les llamamos nosotros de nulidad, si no hay una buena fe en casarte. ¿Cómo puedes comprobar una buena fe? Por ejemplo, que te hayas engañado de que de repente, sí puede ser de que dices, no, pues ¿sabes qué? Yo pensaba que tenías 25 años porque tú me dijiste y de repente tienes 35. Una tontera así, pero sí se puede. La cuestión es la buena fe en todos los actos jurídicos. Por eso se dan la exterioridad y la interioridad. Ok, vamos con la incoercibilidad y la coercibilidad. Ay, ya les dejé de compartir, pero les voy a compartir de nuevo. En sí, las normas incoercibles no son exigidas por el Estado. O sea, no pueden ser interpuestas por algún tipo de fuerza o coacción que le llamamos, ya que su cumplimiento queda sujeto a la voluntad del individuo. Como tal, si una persona muy allegada a la religión decide no ir a misa, nadie puede obligarle a ir a fuerza y a consecuencia de su acto no puede ser castigada por su incumplimiento. En la incoercibilidad, pues prácticamente el Estado como tal no te exige que tú pues cumplas esta norma o no. Es más bien como pues tu voluntad cumplirla. ¿Alguien me puede decir un ejemplo más claro de una norma incoercible? ¿O alguien tiene idea, digo, aparte de las religiosas que son las más comunes? Sin embargo, en cuestión legal sí existen ese tipo de normas. Ok, Laura. ¿Podría ser un ejemplo que las autoridades o la ley no te podría hacer nada por tu etnia? Por tu etnia, ¿te refieres a no discriminar? Sí, puede ser. Ajá. Ahorita te voy a explicar por qué no. ¿Quién más? Kevin. Otro, no dar limosna en la calle. No dar limosna, sí. De hecho, quiero ver quién más. Kevin y Arenagua. Perdón que participe tanto, profesora. Ay. Una incoercible podría ser el ocupar, bueno, las de la escuela. O sea, sí te puede obligar la institución, pero como tal no te obliga el Estado. Cumplir con cierta vestimenta formal, llegar temprano a la escuela, no sé, ese tipo de cosas. O incluso con una familia, cuando te obligan a hacer ciertas cosas, o sea, es ¿qué? Bueno, es de Incoercibilidad. Eso. Ok, gracias, Arenagua. Profe, disculpe por ¿Quién? interrumpirla. Mande. Profe, un compañero no puede entrar a la clase. A ver, vamos a ver, un compañero no puede entrar a clase. Vamos a ver quién es. Le tengo que dejar de compartir porque si no, a ver, es lo malo. No sé quién sea tu compañero, pero no lo tengo en sala de espera. Se llama Gerardo. ¿Mande? Disculpe que no tenga activa la cámara, pero no agarra mi internet. Bueno, si quiere la activo para que no la... No se preocupen, o sea, de hecho, miren, les voy a ser muy sincera, generalmente sí nos piden a nosotros que tengan prendidas sus cámaras.
Pero la verdad es que tampoco puedo ver las 53 cámaras que tengo ahorita de ustedes. Si no les sirve su cámara, pues yo les creo. Quiero pensar que sí están poniendo atención. Y en cuanto a su compañero, dile que no lo tengo en la sala de espera. Lo más probable es que esté, pues, alguna en otra sala o no tengo idea, la verdad. Ok, ¿quién me dijo el primer ejemplo que le dije que no podía hacer? Recuérdeme porque se me olvidó. Yo, Laura. Laura, ¿cuál era tu ejemplo? Lo de la etnia. Ah, lo de la discriminación. Sí, te voy a decir por qué no. Porque la cuestión de la discriminación sí es exigida por el Estado perseguirla. ¿Por qué? Porque pues es parte de un derecho humano. También nosotros tenemos garantías individuales que son imprescindibles para los mexicanos. Profa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Mande? Es que yo me refería como que no les pueden como decir nada o la ley no puede decirles algo por pertenecer a una etnia. O sea, no enfocarme en la discriminación. O sea, tú te refieres a como que, bueno, o sea, yo puedo tener, no sé, es que vamos a decir cualquier etnia, no sé, indios americanos, ¿no? Es decir, y que la ley no te puede decir nada por ser niño. Pues sí, prácticamente sí, en ese sentido sí puede ser. Vamos a poner otro ejemplo que es un poquito más fácil, que no es enfocado a la religión o a la moral. Una norma imposible en sentido legal puede ser el voto. Como tal, ustedes saben que tenemos una obligación que es votar. Sin embargo, el Estado no persigue si votas o no, porque como tal es un derecho y una obligación. Tienen las dos cuestiones al mismo tiempo. Ustedes saben que tienen los derechos políticos. Sin embargo, el Estado como tal, si tú no los ejerces, el Estado no te exige que los ejerzas. O sea, te invita a que lo hagas. Sin embargo, no es una obligación como tal que el Estado te castigue al no ser. Pero sí tienes ese derecho y tienes esa obligación, es votar y ser votado. ¿Más o menos ya entendieron? Sí. Profesora, perdón que la interrumpa. Una Mande. compañera está en sala de espera. Dice que la sacó. Perdón. Compañera está en sala de espera. Vamos a ver. Se llama Irma Sabe. Ya entré, gracias. Ah, no, ya si de nada veo. Ok. Sí, Vamos sacó, con... estaba enseñando y me sacó. Vamos con la coercibilidad. Les voy a volver a compartir. Ok, yo creo que vamos a hacerlo de Kahoot. Yo creo que unos 10 minutos antes de terminar. Digo, no creo que se lleven más. A las 8:50 lo hacemos. Ok, la coercibilidad. A diferencia de las normas incoercibles, en la coercibilidad, pues consiste en que el cumplimiento va a ser exigido al individuo, aún en contra de su voluntad, e incluso con el uso de la fuerza. Por ejemplo, un ejemplo que pones aquí es la obligación de los padres de dar, que se niegan a dar alimentos a sus hijos menores de edad. La norma jurídica como tal lo sanciona y le ayudan a cumplir con esa obligación. Las normas coercibles prácticamente son las más fáciles porque son las más comunes. ¿Alguien me puede decir una norma coercible? Digo, son súper fáciles, la verdad. Las más fáciles que pueda haber en derecho. Primero en agua y luego Kevin. Pagar impuestos. Pagar impuestos es uno, así es. Kevin. Bueno, pues una de las más comunes, la ley de tránsito, yo creo que es una coercible, porque... La ley de tránsito. Sí, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Ah, o sea, digo, yo no sé por qué. Okay. Bueno. Bueno, en el caso de que tú violes la ley de tránsito, claro, pues se puede
En caso de que, bueno, de que la violes, te pueden quitar el auto, te pueden multar, incluso, bueno, prácticamente es de a fuerza que tú tienes que pagar por la violación que acabas de hacer. Así es. Gracias, Kevin. Ok, Miriam. Puede ser que cuando pasan accidentes de automovilísticos y queda mal la persona, queda enferma, pero, o sea, no muere, tiene la obligación de pagarle toda su vida si queda inválido o algo así, pagarle a sus familiares y seguir su tratamiento. Sí, gracias, Miriam. De hecho, qué bueno que lo comenta Miriam, porque aquí hay una situación en derecho con cuando dicen, bueno, si han escuchado alguna vez de lo atropellaron y lo volvió a rematar para no pagarle gastos médicos, es real. Sin embargo, no siempre se da la incapacidad permanente total. En derecho hay tipos de incapacidades. Entonces, sí se tiene que pagar como tal si queda una persona incapacitada en este tipo de accidentes. Sin embargo, no siempre se tiene que pagar durante toda tu vida. Puede haber una indemnización de cierta cantidad y esa cantidad pues es a la que te acoplas o bueno, lo que te pagan. Sucede mucho en los accidentes automovilísticos, es verdad. Gracias, Miriam, ¿verdad? Sí. Sandy. No te escuchamos, Sandy, a lo mejor soy yo nada más. Ya. Ya. Bueno. Estaba diciendo que podría ser una, por ejemplo, cuando una persona es racista con la otra, entonces por racismo le llega como a ocasionar o a hacer algo, pero pues por lo mismo de que él dice que no vale lo mismo, que no es lo mismo, no quiere cumplir, entonces ahí es cuando entra la ley y le dice que pues eso ya no está permitido, algo así. Las cuestiones de discriminación, bueno, gracias, Andy, sí. Se va a ver mucho se da mucho en las cuestiones de trabajo, no debería. Sin embargo, algo que sí, por ejemplo, dicen mucho es los temas de discriminación por cualquier situación, ya sea por edad, por sexo, porque estés embarazada, porque estés soltera, etc. Sí, el Estado como tal persigue todo lo que concierne a pues, derechos humanos. Mónica. Yo le iba a dar un ejemplo del que estamos hablando, es del coercible. Puede ser también la compra de un carro a crédito que tiene unas normas que cumplir para, por ejemplo, si no pagas o te retrasas en tus pagos, te quitan el carro, ¿no? Sí entra en normas coercibles. Sí, de hecho todos los créditos entran dentro de la coercibilidad. Gracias. ¿Por qué? Porque simplemente con el hecho de que ustedes sepan que el cumplimiento es exigido, ya con eso ustedes están dentro de las normas coercibles. Muchas gracias. Luisa. También podría ser el no cumplir con el servicio comunitario. ¿En qué forma, Luisa? ¿Qué es el servicio comunitario? Pues porque si cometes un delito menor, esa sería como que tu sanción. Y si no lo cumples, ya podría entrar, el Estado podría aplicar fuerza. Ok, gracias, Luisa. En cuanto al ejemplo de Luisa, les voy a comentar algo. Aquí en México, eso es muy gringos y sus gringadas. Aquí no existe el servicio comunitario. Aquí literalmente son penas en dinero o penas privativas de la libertad. Bueno, las penas en dinero se llaman sanciones, no sanciones administrativas. O sanciones de que te meten a la cárcel, en dos palabras muy sencillas. Aquí el servicio comunitario no existe. Te pueden exigir como tal, por ejemplo, que tú tengas, dependiendo del tipo de delito que hagas, pero no se le llama servicio comunitario, es como una pena que te impone también el juez. Sin embargo, es muy raro que aquí se hayan ese tipo de penas, que tú tengas que hacer algún tipo de actividad.
vamos a decirlo así. Sin embargo, si hay cuestiones, por ejemplo, cuando te agarran en... Ustedes saben que la Secretaría de Salud te deja como tal llevar hasta ciertos gramos de ciertas drogas, por ejemplo, 0.5 miligramos de cocaína, de éxtasis, heroína, lo que sea. Y tú, si te agarra, por ejemplo, la policía, tú puedes decir que es para consumo personal. La obligación como tal de la policía es, quitando el hecho de arrestarte, no es como que llevarte a una fiscalía para arrestarte. Si tú traes más de esa cantidad, sí te pueden argumentar que tienes, que eres narcomenudeo. Sin embargo, tú puedes decir que es para consumo e uso personal, pero como tal, pues ya sabes, el uso de las drogas está prohibido. Y lo que hacen es decir, bueno, vas a pagar cierta cantidad al Estado como por incumplir esta norma, y aparte te vuelven a someter a un, ¿cómo se llama? Un programa para que puedas dejar las drogas. Esos son los tipos de sanciones como solución comunitaria que hacen prácticamente anexarte, ¿no? Lupita. Iba a preguntar que si ahí entraría también la evasión de los impuestos. Sí, gracias. Ya lo comentaron, sí, de hecho la evasión de los impuestos lo persigue totalmente el Estado. Prácticamente para que todos tengan claro, casi todas las normas, son coercibles. ¿Por qué? Porque el Estado exige su cumplimiento. ¿Cómo sabes que el Estado exige su cumplimiento? Porque está dentro de un código, dentro de una ley, dentro de la Constitución, dentro de algún reglamento. Vamos a ver autonomía y heteronomía. Apunta, acuérdense. Bueno, todo lo que es coercible, incoercible, ya ven que van como en pares. Vamos a ver lo que es autonomía y heteronomía. Vamos a hacer las últimas que veamos ahorita. En sí, como tal, la autonomía, las normas, son creadas como por conciencia misma del individuo, que habrá de obedecerlas, con el fin de regular su propia conducta. Roja. En este caso, mande. Permite que le interrumpa, es que se escucha un poco cortado. Se está distorsionando mi audio, perdón. A ver, vamos a probarlo. Solo es en partes, a veces se escucha bien y a veces se escucha todo trabado. Sí, es que saben que de repente es el... Bueno. ¿Saben qué? Que de repente ya me di cuenta que es en internet. Luego de repente cuando compartes se escucha cortado porque pues abarca mucha red, no sé cómo explicarlo mejor. Vamos a ver estas últimas dos, lo que es autonomía y heteronimia. Como comentaba, la autonomía como tal son las normas creadas por conciencia misma del individuo y que habrá que obedecerlas, pero con el fin de regular tu propia conducta. Por ejemplo, pues bañarte todos los días e ir a trabajar. O sea, aquí entran un poquito para que entiendan mejor pues, las normas sociales. Estas normas como tal son creadas por tu propia conciencia, sin embargo, como tal nadie te obliga a hacerlas, sino más bien que regulan tu propia conducta o tu propia persona. Aquí ponen, por ejemplo, el bañarte todos los días e ir a trabajar. Puede ser también el levantarte temprano, ir a hacer ejercicio, es más bien como algo más interior, son creadas por tu propia conciencia. ¿Alguien me puede decir rápido un ejemplo de estas? De las normas autónomas con autonomía. ¿Comer? ¿Podría ser? ¿Comer? Bueno, prácticamente si no comes te mueres, pero sí, y eso es como para regular tu propia conducta. Libertad para elegir una... Perdón. Ok, primero Manuel, luego, les voy a decir el orden porque si no, no. Luego... Ay, no veo quién está. Luego, Kevin, creo que alza la mano, Lupita. Ok, primero, Kevin, que ya estás hablando. Libertad para escoger una religión, podría ser. Libertad para escoger la religión, sí puede ser. Gracias. ¿Lupita? Libertad para decidir cómo vestirse. Sí, libertad para decidir cómo vestirte, exactamente. ¿Conrad? ¿Se podría decir que mantenerse sobrio? Mantenerte sobrio, sí. Sí, exactamente, algo así. Gracias, Conrad. ¿Alguien más tiene la mano alzada? Porque ya no veo. ¿Gerardo?
¿No, Gerardo? Bueno, vamos con Isabela. ¿Podría ser como cuidar mi alimentación? Sí, o sea, ya saben, estar a dieta, cuidarte a ti mismo, hacer ejercicio, así es. Sí, de hecho, estas normas autónomas como tal, como se darán cuenta, pues es más que nada internas, o sea, que regulan tu propia conducta. O sea, nadie te las exige. O sea, tú te pones pues un término de vida, por así decirlo, levántate temprano, vestirte de cierta forma, hacer ejercicio, comer sano, ya sabes, leer 2 horas al día si quieren, leer 100 libros al mes, son ese tipo de normas. O sea, nadie te las exige, sino que más bien tu propia conciencia o tu propia persona para regularte a ti mismo. Eso es todo, en la autonomía. En la heteronimia, la diferencia de la autonomía, la heteronimia, son las reglas como tal que enfrenta una persona, pero provienen del medio externo. O sea, es decir, son creadas como tal por entidades distintas al destinatario de la norma. Un ejemplo que podría ser las reglas que se aplican al tránsito de vehículos en una ciudad. Como tal, fueron creadas por personas ajenas a quienes usualmente conduce su automóvil. Estas reglas como tal heterónomas, acuérdense, provienen del medio externo y son creadas por entidades distintas al destinatario de la norma. Como tal, aquí dicen sobre las normas de tránsito. ¿Alguien me puede decir alguna norma que crea que sea heterónoma? Acuérdense, medio externo y son creadas por entidades distintas al destinatario de la norma. Vamos a ver el chat, que no lo veo. Lupita. No, se había olvidado bajar la mano. Ok, ¿alguien más? Sandy, Miguel, tengo aquí Sandy, Miguel, veo su manita. Decía por de las ejemplo, normas de tránsito, ¿no? Sí, Sandy, y luego Miguel, perdón, es que dije los dos al mismo tiempo. Podría ser, por ejemplo, cuando te infringes te pasas un alto o cuando rebasas los límites de velocidad. Sí, generalmente todas las normas de tránsito entran dentro de esta cuestión. Gracias. Ahora sí, Miguel. Sí, también yéndonos con las normas de tránsito, pues también por ejemplo, usar los lentes. O sea, tus Sí, lentes. Si tú necesitas lentes, ustedes saben que si chocan o algo así, es un agravante porque pues tú estás prescrito de que necesitas usar algún auxiliar para poder manejar. Ok, vamos a... ya les dejé una tarea sobre este tema de las normas, no sé si ya la vieron, es como un esquema en el que ustedes van a poner dentro de los tipos de normas que son jurídicas, religiosas, morales y sociales, van a poner, por ejemplo, dentro de las jurídicas, qué características aplican, si es unilateral, si es externa, si es interna, si es heteronimia. Necesito que vean ese cuadro también hoy para que lo chequen y vean si tienen alguna duda. Digo, yo ya les puse cómo quería el esquema, sin embargo, si tienen alguna duda sobre ello, pues necesito que lo chequen y me digan ya en la próxima clase. No me acuerdo hasta qué fecha se los puse, me parece que hasta el viernes, la verdad no estoy segura, si no, ahorita se los cambio para que todavía si no lo hacen de aquí al jueves, tengan un día más. ¿Ok? Vamos a... Es el cuadro comparativo, profe. Es como, no es que, miren, les voy a mostrar, es que no se los puedo mostrar, pero aquí tengo la respuesta, pero es como un cuadro sinóptico. Entonces ya lo ven en la plataforma. Ahí está justamente. Y si es un cuadro comparativo. Ya lo hice. Ahí. Ok, vamos. Maestra, disculpe. Mande. El cuadro comparativo fue el que hicimos la semana pasada, ¿no? De tarea. Sí, también Igual hicimos un cuadro comparativo. Pero es diferente. No, pero este es diferente, sí. O sea, el que hicieron fue, acuérdense que fueron de las normas jurídicas, sociales, morales y el ejemplo. Y aquí van a ser de las normas jurídicas, qué características, qué clasificación, de lo que acabamos de ver. Ok. La diferencia, ¿ok? Ok, entonces vamos a
Vamos a ver si abre lo de Kahoot, porque de verdad que me tiene unas dificultades para... Vamos a hacerlo antes de que termine la clase. No creo que se lleven muchas, son poquitas preguntas. Pero necesito que abra. Vamos a cerrar ventanas. Bueno, mientras abren, les comento, la próxima clase ya vamos a ver lo que son las disciplinas jurídicas como tal, se las mencioné aquí, pero bueno, las disciplinas jurídicas especiales y auxiliares, las especiales pues son las ramas del derecho, lo que es derecho público, derecho privado, derecho social, y que abarca cada una de estas ramas, y las disciplinas jurídicas auxiliares también es lo que vamos a ver. Vamos a ver las fuentes del derecho si nos llega el tiempo. Sin embargo, no, el jueves tenemos 2 horas, entonces yo creo que sí nos va a dar tiempo. Ok. Ay, espérame tantito que no me abre la página. Qué raro. Ok, también como tal, me parece que este PowerPoint que vieron al principio, creo que ese ya se lo subí a la plataforma, si no creo que se lo subo ahorita, porque sí tienen uno, pero le hice unas adecuaciones, o sea, le aumenté un poquito de temas también porque se me habían pasado algunos, entonces creo que este se los va a subir en esta semana, para que lo chequen. Ok, hasta suerte tienen. No me abre la página de Kahoot para verles la actividad. Si no me abre ahorita, yo creo que se los voy a dejar para el principio del jueves. Tienen más días. Ok, voy a intentar una última vez, a ver si me abre. Ya me pusieron todos presentes en el chat, ¿verdad? No. Acuérdense de ponerme seguido de su nombre, presente y el campus, porque no estoy pasando lista. En las clases de 1 hora no me conviene pasar lista, porque si no pierdo mucho tiempo. Vamos a ver. Y también hablando de sus clases síncronas, no sé cómo le llaman. Bueno, lo que se grabe de todas las clases, yo lo estoy subiendo a YouTube. Apenas les voy a subir el enlace para que ustedes vayan checando por si alguna clase la quieren checar o ver no sé, o verla en otro momento. Ahorita en lo que es el Inter del día, yo les voy a subir los enlaces de la clase de la semana pasada. Bueno, las 2 clases de la semana pasada. Ok, sí, no me está abriendo, ya creo que... Ok, no me está abriendo, ya se nos está acabando la hora. Vamos a hacer esto. El jueves les voy a poner, digo, tienen más tiempo, les voy a poner en un principio el juego de Kahoot de esta semana. Yo lo pensé hacer, pero ya no me dio tiempo. El jueves es lo primero que vamos a hacer después de pasar lista, entonces aún tienen un poquito de tiempo para más estudiar. ¿Qué va a tener este quiz? Va a tener hasta lo que es concepto de derecho, va a tener lo que es los temas de introducción. Ahorita les digo qué va a ser. Es más, hasta les voy a dar tips para estudiar. Van a ser también lo que es las normas jurídicas, los que vimos, o sea, los conceptos como tal, el sentido de las normas. Y creo que nada más, porque hoy, o sea, lo que son las características y eso no va a venir, eso no está en el quiz, pero estudien bien lo que es en sí los conceptos de introducción, o sea, el derecho, la de las normas y pues ya lo que es derecho natural también, creo que es lo que más viene.
Digo, ya me abrió, pero pues ya nada más quedan 4 minutos, entonces no, la verdad no tiene caso porque no es de 4 minutos el examen, digo, el cuestionario, entonces, pues para qué se los pongo ahorita. Pues nos vemos el jueves, chicos. Les agradezco que hayan llegado a la clase. Por favor, no se olviden de poner presente antes de finalizar la reunión. Ya pueden irse saliendo los que quieran. Yo voy a esperar unos 2 minutitos a que los que no hayan puesto presente los pongan, porque si no, no tengo cómo pasarles la lista. Y bueno, el jueves vamos a hacer esta actividad, ya que de verdad venga mi internet ya mejor. Gracias a ustedes. Mande. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hay una actividad en la plataforma de Eva que dice... Se te cortó tu audio. Tu audio. Sí, hay una actividad en la plataforma que dice, mediante la herramienta de quiz, los alumnos realizarán un pequeño cuestionario de autoevaluación sobre los temas vistos. O sea, lo tenemos que hacer en la página. No, eso ya lo hicieron, me parece. Me parece que es el quiz que hicieron en el diagnóstico. Según yo, ya se los había quitado. Sin embargo, ahorita déjame abrirla para checar exactamente qué es lo que me refiero, pero sí creo que ya la había visto. No lo tienes que hacer. De hecho, ya veo que muchos lo hicieron, pero no lo hagas. Eso ya lo hicimos en el primero de las clases. Gracias. Gracias a ti. Bueno, quiero pensar que ya todos, la mayoría ya puso presente. Está bien fácil. Son 9 preguntas a lo de Kahoot, así que no es necesario que estudien mucho, pero sí prácticamente enfóquense en lo que son los conceptos de derecho, los conceptos de las normas, ejemplo de las normas, y pues ya. Es lo único que hay en el Kahoot. Está súper fácil, pero pues ya me abrió ya muy tarde. Nos vemos el jueves, chicos. El jueves a las 9 nos vemos. Temprano. Hasta luego. Adiós.